Lunes 26 de febrero. Hermanos, nos encontramos ya en la recta final de este mes de febrero y es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un abrazo en la distancia, esperando que Dios esté bendiciendo su vida. Así el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es una porción de lo que el Evangelio de San Lucas llama el Sermón del Llano, que dicho sea de paso es el mismo sermón que se nos presenta en Mateo, pero Mateo le llama Sermón de la Montaña. Obviamente Mateo pues se lleva 3 capítulos, ¿verdad?, presentando esa enseñanza. Sin embargo, Lucas solamente lo va a presentar en este capítulo 6, y con un par de porciones en el capítulo 9 y 11, pero Lucas presenta el Sermón del Llano de una manera muy corta. Pero siempre, hermanos, el propósito y la esencia de la enseñanza es la misma. Siempre estos sermones buscan verdaderamente presentar al Señor, o presentarnos a nosotros de parte del Señor más bien, ese perfil que el Señor espera que nosotros podamos cumplir. El Sermón del Llano, tal cual el Sermón de la Montaña, nos presenta también esas exigencias del reino de Dios para todos aquellos que queremos y nos disponemos a servirle al Señor. Por esa razón es que es una riqueza de este sermón, el cual contiene muchas enseñanzas. Hoy solamente hemos leído 2 versículos, porque es del 36 al 38, pero 2 versículos, hermanos, que contienen consejos y exhortaciones muy valiosos para la vida cristiana. 2 versículos en los cuales se nos presenta ese reto, ¿verdad?, esa enseñanza, pero también esa respuesta para Dios. Ahora, exactamente en esos 2 versículos se nos presentan ahora 6 exhortaciones que eran muy urgentes en tiempos del Señor Jesús, dada pues la circunstancia en que los apóstoles estaban viviendo, que la sociedad estaba viviendo en aquel momento. Pero curiosamente estas exigencias y exhortaciones, hermanos, siguen estando vigentes hoy en día. Siguen estando y siguen siendo urgentes hoy en día. Así como fueron urgentes en el siglo I, son también hoy urgentes. ¿Y por qué razón? Porque sigue habiendo tanta necesidad, porque sigue dándose verdaderamente tanta necesidad de Dios y tanto desequilibrio en el ser humano. Por eso rápidamente en este audio vamos a ver estas 6 exhortaciones que hoy estos 2 versículos del Evangelio de San Lucas nos presentan. Veamos entonces la primera de ellas, cuando Jesús le dijo: ustedes sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Veamos cómo el Señor está pidiendo que su pueblo sea misericordioso, o sea, que su pueblo practique la misericordia, que su pueblo verdaderamente se esfuerce por hacer misericordia, porque de esa manera estaremos dando testimonio que somos hijos de Dios. Ahora, quizás acá cabe la pregunta: ¿qué es la misericordia?
Y muchas personas, fíjese, confunden a veces la misericordia con la lástima, ¿verdad? Cuando hay personas que dicen, mire, a mí pues fulano me da lástima y yo por eso trato de ayudarle. Obviamente, hermanos, la lástima, yo siempre he dicho, la lástima no ayuda. Sin embargo, la misericordia es más que la lástima, porque la misericordia es un amor profundo por quien está en necesidad. La misericordia es ese amor incondicional que Dios pone en nuestras vidas, ¿verdad? La misericordia es esa disponibilidad por ayudar al necesitado, aun cuando esa persona no sea de mi agrado, aun cuando yo no le conozca, aun cuando no sea de mi mismo grupo. De hecho, es bien importante como en este mismo Evangelio de San Lucas se nos va a exhortar a practicar la misericordia, ¿verdad? Y exactamente en el capítulo 10 encontramos una parábola que es muy conocida por todos, la cual es la parábola del buen samaritano, la cual dice que cuando vio al hombre golpeado en la calle, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y obviamente esa misericordia hizo que obrara, ¿verdad? Que le ayudara a aquel hombre, que lo sanara. Es más, que le ayudara a volver a incorporarse a la sociedad y a la familia. Ahora, todos debemos, hermanos, de practicar la misericordia. Porque recuerde, Jesús dijo, misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios. Y es importante el que nosotros comprendamos que en la medida que nosotros vivimos la misericordia, es ahí donde vamos a recibir más misericordia de Dios. Ahora, notemos cómo dijo Jesús, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. O sea, si somos hijos de Dios, tenemos nosotros entonces que vivir la misericordia, porque será en esa misericordia donde Dios obrará en nuestras vidas. Así pasamos a la segunda exhortación, cuando Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados. Ahora, el juzgar, hermanos, es una acción que el Señor claramente dice que no se debe de hacer. Y es aquí donde muchas personas olvidan esa negatividad o esa negación del Señor por juzgar. Y es obviamente trabajo o tarea nuestra el no juzgar a nadie. Ahora, ¿por qué no debemos de juzgar? Porque, hermano, no se trata aquí porque cuando una persona juzga, obviamente se vuelve superior, se siente superior, ¿verdad? Y ante las imperfecciones, sabemos nosotros que no tenemos solvencia para juzgar a nadie. Ahora, el juzgar nos vuelve jueces, y ante las imperfecciones, digo, todos seremos juzgados. O sea, todos hemos fallado, por lo tanto, no juzguemos a nadie, porque recordemos que también nosotros tenemos nuestra historia. Así llegamos a la tercera exhortación, cuando dijo el Señor, no condenen y no serán condenados. Cuando acá se trata de condenar, estamos hablando de decretar consecuencia sobre las acciones de alguien. Y hermano, con todo respeto y cariño, no tenemos la solvencia para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros juzgando, condenando a las personas cuando no tenemos esa potestad? No tenemos nosotros esa potestad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No juzgar, no condenar, ¿verdad? Para no ser condenados. Así entonces llegamos a la cuarta exhortación,
la cual el Señor les dijo, perdonen y serán perdonados. Hermanos, el tema del perdón siempre será un tema de mucha atención, siempre será un tema bastante concurrente en el pueblo de Dios, porque tristemente muchas personas siempre andan cargando dificultades, siempre andan cargando dolor y les cuesta perdonar. Ahora, el Señor dijo, perdonen y serán perdonados. Ahora, en realidad, ¿qué es el perdón? Porque hay personas, fíjese, que confunden el perdón con el olvido. Y hay personas que dicen, mire, si yo ya lo perdoné, pero a mí no se me olvida lo que me han hecho. Y eso está muy claro, a usted nunca se le va a olvidar. Yo siempre les digo a las personas, hablando de este tema, el día que a usted se le olvide lo que le han hecho, pues debe de preocuparse, ¿no? Porque eso significa que está perdiendo la memoria. Pero mientras usted recuerde toda su vida, eso es hermoso, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, pero también es importante, el perdón es verdaderamente una necesidad en el pueblo de Dios. Porque, hermanos, cada día tratamos con diferentes personas, con diferentes cualidades, diferentes caracteres, y es ahí donde nosotros debemos de reconocer que debemos de perdonar a quienes nos ofenden, ¿verdad? Debemos de perdonar a veces esas faltas cometidas. Ahora, el perdón se da cuando se pide, y el perdón es obviamente cuando ya nosotros hemos asimilado una situación y ya hemos entendido que no fue culpa de una persona o de X persona, sino que estamos llamados a perdonarnos unos a otros. Por eso dijo Jesús, perdonen y serán ustedes perdonados. Luego así llegamos a la quinta exhortación, donde dijo el Señor, den y se les dará. Fíjese que esto es importante, porque el Señor está hablando de la necesidad de dar, pero también está hablando que así como nosotros demos, en consecuencia vamos a recibir la prueba. O sea, así como el Señor nos permita poder a nosotros dar, también en consecuencia vamos a recibir. Y vamos a recibir abundantes bendiciones. Por eso yo le invito a usted para que usted pueda dar. Ahora, cuando hablamos de dar, la gente piensa que hay que dar dinero, y no necesariamente, fíjese. Porque hay personas que sí le van a pedir a usted dinero, pero hay personas que solo se van a acercar porque tal vez quieren que usted les escuche, personas que se van a acercar para pedir un consejo, pedir una consejería, pedir una ayuda, y sabemos nosotros que eso también es dar, o sea, dar el tiempo, dar nuestros talentos, dar nuestros servicios a Dios. Por eso dijo el Señor, den y se les dará. Y comienza a describir el Señor cuando dice, recibirá una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. O sea, nos hace ver que la bendición va a llegar. Y que gracias a Dios, pues si ellos piden, esa bendición se va a solidificar de una manera especial. Eso nos lleva entonces a la última exhortación que el Evangelio de hoy hace, cuando dijo el Señor, porque con la misma medida que midan, serán ustedes medidos. Hermanos, esta es una enseñanza bíblica que no debemos de pasar por alto, no debemos de olvidar, porque dice por ahí que pueblo que pierde su historia o que olvida su historia está condenado a repetirla. Nosotros no debemos de olvidar, y obviamente es acá donde podemos y debemos de recibir de Dios ese respaldo, esa bendición, esa fortaleza. Por eso, con la vara que midamos seremos medidos, dijo Jesús. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos
usar verdaderamente la misericordia, pero que comprendamos que con la misma medida que midamos, seremos medidos. Hoy entonces, démosle gracias a Dios, porque a través de estas enseñanzas vamos nosotros mejorando nuestro testimonio. A través de estas enseñanzas vamos nosotros mejorando verdaderamente nuestra entrega, nuestro compromiso. Y vamos disponiéndonos para tener esa plena comunión con el Señor. Por eso, que en este hermoso día, que el Señor derrama su vida, que el Señor pues nos invita para que podamos ser mejores personas. Yo le invito para que nos esforcemos. Notemos cómo las 6 exhortaciones buscan siempre el que nosotros nos comprometamos con el Señor. Cuando Él dijo, sean misericordiosos, está hablando de practicar la misericordia. Cuando dijo, no juzguen y no serán juzgados, claramente lo sabemos. Pero también nos dijo, no condenen para que no sean ustedes condenados. Y es ahí donde Dios ahora ha obrado para bendecir y obviamente para enseñarnos a través de su palabra que debemos de ser cada día mejores hijos suyos. Por eso, hermano, esforcémonos hoy al iniciar esta semana, esforcémonos para que Dios verdaderamente se glorifique y podamos nosotros ser bendecidos. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.